Chao. Raúl Alonso, representante de la Unión de Consumidores, muy buenos días, por Buenos favor. días. ¿Qué significa exactamente esta restricción? Bueno, pues significa que en principio, si recibimos ese tipo de llamadas y no damos nuestro consentimiento o no hemos dado previamente nuestro consentimiento a esa compañía, es una infracción con la nueva ley. Bueno, nueva ley, una ley que lleva en vigor un año, lo que pasa es que esta medida en concreto Entra en vigor ahora. entra en vigor hoy. Evidentemente, además, para dar un proceso de adaptación, para que no haya luego, entiendo, ninguna excusa, exactamente, ninguna excusa para adaptar sus métodos. Entonces, son infracciones, además, que se dirigen a la Agencia de Protección de Datos. Va a ser el organismo encargado de esta vigilancia, porque se presupone, según la ley, se indica que eso es una vulneración precisamente de un derecho fundamental como es la protección de datos y la intimidad relacionada con la protección de datos. Quizá el kit de la cuestión estaría en ese momento en el que damos nuestro consentimiento. A veces, no sé si sin darnos del todo cuenta de que lo estamos haciendo. Pues muchísimas veces. Por desgracia, sobre todo, más que por teléfono, en la informática, pero está muy relacionado muchas veces las cuestiones comerciales con la informática, los correos electrónicos, las webs, etcétera, en la que incluso ahora con las cookies famosas, ¿no? Que tenemos que muchas veces dejar que en el móvil queremos descargarnos algo y queremos descargarnos algo y tenemos que dar autorización a que puedan ver nuestras fotos, a que pueda enviar correo electrónico en nuestro nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. En todo caso, ese consentimiento siempre es revocable. Vale. ¿Pero es así como nos lo van a plantear, como se nos va a hacer esa pregunta de si queremos o no queremos? Deberían hacerla porque además... Debería ser de manera clara. Claro, la carga de la prueba de que hay consentimiento es de la empresa que hace esa llamada. Yo no tengo que demostrar que no he dado consentimiento, además sería lo que llamamos en derecho una prueba diabólica, ¿no? ¿Cómo demuestro yo que no he dado consentimiento? Serán las empresas las que tienen que demostrar en su caso, en caso de que haya un proceso sancionador, que existía ese consentimiento. Puede ser bien grabado, puede ser a través de cualquier documento, cualquier medio probatorio en derecho. Hay una lista, la lista Robinson, donde nosotros teóricamente podemos inscribirnos para pedir que no se nos envíe publicidad de este tipo, que no se nos hagan estas llamadas, pero yo no sé si funciona del todo bien, si es efectivo inscribirse ahí y cómo deberíamos hacerlo. No al 100%, siempre hay huecos, pero sí es útil y conviene hacerlo. Es muy fácil, lista Robinson en un buscador de internet y es muy fácil, te va guiando para hacer ese paso. En todo caso, esta normativa, que es un avance más en la defensa de esa intimidad de los consumidores y de ese descanso que hablabais, que a veces son inoportunas, sobre todo en horario. A veces son inoportunas, son reiterativas. A mí incluso me da cierta solidaridad con los trabajadores y trabajadoras que están detrás, porque la verdad que es un trabajo duro, mal remunerado y bueno. Y reciben muchas veces por la contestación ya... Y al final están haciendo su trabajo. Están haciendo su trabajo. Entonces, es un avance, pero eso no significa que no debamos nosotros también tomar medidas preventivas. Lista Robinson, por un lado, el bloqueo. Actualmente el teléfono móvil está tan extendido que prácticamente todos tenemos teléfono móvil que permite precisamente bloquear ese tipo de llamadas. O sea, intentar evitarlo. Y, por supuesto, denunciar. Había una duda que incluso yo en principio la tenía sobre qué pasa si este tipo de llamadas se desvían a centros, a call center, por ejemplo, o se hacen desde call center fuera de España. La capacidad sancionadora del gobierno español o del Estado español es dentro de nuestro territorio nacional. Entendemos que lo que habrá que reconducirlo es a que, como decían antiguamente en las paredes cuando se ponían carteles, lo de prohibido fijar carteles, responsable la empresa anunciadora, pues aquí igual. El responsable no va a ser el call center solo, sino va a ser la empresa que contrata ese call center, lo haga donde lo haga. Una empresa, entiendo, que siempre que esté radicada en España. Claro. Ese es el problema que tenemos con la globalización, ¿no? Y eso pasa muchas veces, por ejemplo, con las estafas tipo Internet, que muchas veces los estafadores se sitúan fuera de España. Imaginemos en un país
tercero, que ni siquiera fuera de la Unión Europea incluso, ¿no? En un país, por ejemplo, asiático, sin ánimo de ofender a nadie, un país asiático en el que el derecho español o el derecho europeo no tiene ninguna capacidad, nuestra administración incapaz absolutamente de llegar allí. Sucede, porque pueden llegar perfectamente a través de nosotros por Internet, con una apariencia absolutamente de ser española, etcétera. Entonces, tenemos que tener ese cuidado, porque realmente, aunque se produzca hasta un delito, muchas veces son delitos de estafa, no va a poder ser perseguido o va a ser muy difícil de poder perseguir ese tipo de delitos. Aquí, evidentemente, esas empresas normalmente van a ser operadores que operan en España, van a tener que tener porque si no, ¿qué voluntad tienen de venderte un producto, ¿no? Normalmente es un servicio, la mayoría de ellas son servicios telefónicos, por lo tanto son compañías que radican el gran grueso de las llamadas. Bueno, a los abogados, por ejemplo, también las editoriales jurídicas nos fríen a llamadas también, pero van a ser normalmente empresas en España. ¿Animas a denunciar en el caso de que esto se produzca? Se contemplan sanciones de hasta 100.000 euros para las empresas que no lo respeten, pero también la norma recoge algunas excepciones de esas llamadas cuando consideren que el cliente, el usuario, debe conocer una cuestión muy concreta, por ejemplo, algo que atente contra su salud. Sí, hay limitaciones en la norma, pero son muy concretas, muy específicas. Va a ser a lo mejor un porcentaje tan mínimo, que realmente se van a producir muy pocas. Lo fundamental es que cuando recibamos esa llamada, si la cogemos, es oiga, ¿usted tiene la autorización mía? No. Oiga, ponerles en el espejo, ¿no? Indicar que no la tienen y que por lo tanto no vuelvan a producir esa llamada. Si se vuelve a producir esa llamada de esa misma compañía, hacer la denuncia. Y además pedir, me imagino, que se identifiquen, claro, que a veces esa identificación llega después de unos cuantos minutos. La identificación, claro, sí, porque normalmente entran a través de le voy a ofertar, ¿le interesa a usted? Entonces hay que identificar a la compañía, pero en todo caso tenemos identificado el número. El número va a ser el carnet de identidad, digamos, a través del cual va a poder realizarse el procedimiento sancionador. Bueno, pues con toda esa información, tenganlo en cuenta ustedes también en casa. A partir de hoy esas llamadas están prohibidas siempre que no demos de manera expresa nuestro consentimiento. Ya lo saben. Raúl Alonso, Unión de Consumidores, gracias por habernos acompañado. A ustedes, un placer. Buenos días.